Vale, perfecto. Pues encantado de estar con vosotros en este nuevo evento de PTEC. Voy a ver si comparto. Pongo esto aquí. Dejadme un segundo, que me he conectado justo a tiempo, pero me ha faltado ahí. Vale. Esto me lo traigo aquí y comparto pantalla. Vale. Yo creo que ya deberéis verla, ¿no? Sí. Vale, yo creo que sí. Perfecto. Sí, de hecho ya me aparece a mí también ahí en primer plan. Oye, pues como os decía, muchas gracias de nuevo por APTEC, por organizar y promover este evento y bueno, por contar conmigo, con Acción y conmigo en particular para dar esta charla sobre Build for People. Como van introducidos, yo soy gerente de innovación y construcción digital en negocio de construcción de Acciona, dentro de la división de construcción, pero hoy principalmente no hablo en representación de Acción, obviamente, pero sobre todo hablo en representación de la ECTP, que es la organización, digamos, el mirror de PTEC en Europa, que organiza. Si me veis a veces eso es porque me oigo con un poco de eco y te quedas un poco así pillado como diciendo, pues qué raro suena. Pero bueno, intento extraerme. Es un poco el mirror de Europa dentro de las asociaciones que promueve la investigación en construcción, el networking, las alianzas entre los diferentes organismos. Como todos estáis en un evento de PTEC, creo que entender lo que es el CTP es bastante obvio. Con lo cual, la primera parte la tenemos completa. ECTP, al final lo que decía, es la asociación europea que integra a los diferentes stakeholders dentro de Europa y cuya misión, similar un poco a PTEC en este caso, es primero unir los diferentes intereses de los diferentes stakeholders o representantes de los diferentes tipos de organizaciones en el sector de la construcción, no solo de las constructoras, que es una parte, pero no es la única, ni mucho menos, sino de las pymes, de los proveedores de los suppliers, de la cadena de valor, de los centros tecnológicos, de las universidades, de las organizaciones, asociaciones, etcétera, para promover la innovación y la construcción en Europa, en el sector de la construcción, principalmente de cara a una acción, bueno, podríamos decir, o no principalmente, una de las acciones sería un poco, vamos a llamarlo el lobby, el impulsar ante los organismos europeos, ante la Comisión Europea, el reconocimiento de la actividad o de la necesidad que tiene el sector de la construcción de innovar y de que esa innovación a la vez no solo dependa únicamente de los fondos privados o de los fondos estatales, sino que contribuya los fondos europeos comunitarios de investigación, lo que sería Horizon Europe hoy en día, a impulsar esa innovación. Y por otro lado, pues evidentemente a definir cómo desde el punto de vista de los miembros de la ECTP se visualiza el sector, cuál sería el roadmap, cuál es esa prioridad. ¿Vale? Se divide en 6 comités. Esta la debería actualizar porque en realidad el comité de Energy Efficient Buildings, bueno, los que seáis miembros de ECTP ya lo sabréis y los que no seáis miembros de la ECTP, pues ahora os enteraréis. Bueno, digamos que ha habido una reorganización dentro de CTP y ahora es el Built Environment Decarbonization. Luego eso es un pequeño cambio que tengo que hacer en la presentación para las próximas y el resto de comités se mantienen. Como veis, son comités muy enfocados a sostenibilidad, a infraestructuras, a materiales, a energía también, a decarbonización. Los antecedentes de lo que hoy vamos a contar, que es Build for People, es Energy Efficient Buildings, la anterior PPP. No sé exactamente cuál es el perfil de los asistentes en vivo o de los que estén en streaming, que luego me enteró que había streaming. Con lo cual, bueno, esto puede ser que muchos digan, joder, esto ya me lo sé de memoria, pero PTEC, y esto es gran parte del esfuerzo y la ventaja que da PTEC sobre FTP, al final PTEC, pues cada vez me llegan más correos de nuevos miembros, nuevos intereses, y hay una gran variedad de asociaciones. Entonces, puede que para algunos de estos sea pues ya sabido, pero sobre todo va enfocado a explicárselo a aquellos miembros de PTEC que a lo mejor no han tenido tan fácil o no han podido o no han sabido o no han tenido el interés hasta ahora de posicionarse en Europa. Entonces, bueno, pues para los que sois muy expertos en Europa,
Ya lo siento, pero bueno, pues así recordamos un poco conocimiento, pero esto va sobre todo enfocado a todos esos miembros de PTEC que no están en la FTP. PTEC, por cierto, es miembro de CTP y a través de PTEC, parte de lo que aquí luego podremos contar, vais a podéis canalizarlo, esos intereses, esas dudas, esa influencia. Evidentemente, como un miembro más dentro de los 140, pero es una manera. ¿Vale? ¿Por qué? Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Como os decía, dentro del programa europeo de investigación, dentro de lo que de lo que era anteriormente FP7 y H2020, existía un tipo de tipología de programas que son las colaboraciones público-privadas o CPPP, entre el agente público, que es la Comisión Europea, evidentemente, y el agente privado. La diferencia entre este tipo de programas, y esto al final es la continuación, es lo que soy Bill for People, y los programas al uso, y como creo que antes o después ya habéis tenido presentaciones sobre lo que es el clúster, lo que es Horizon Europe y cómo está organizado, pues eso ya creo que lo sabremos. La principal diferencia es que aquí se firma un acuerdo o un compromiso entre ambas partes, entre la parte pública y la parte privada, para desarrollar de manera conjunta un plan de trabajo sectorial, por así decirlo, una temática. En este caso, en FP7 y H2020, la temática era eficiencia energética en edificación, la E2B, que todos, o que la mayoría habréis oído nombrar, pues como su propio nombre indica, muy enfocada a edificación. Y aquí lo podéis ver, es muy enfocado a todo lo que es bueno, no veis el puntero, porque yo sí que veo la pantalla y veo que no se ve el puntero, pero muy enfocado a todo lo que es toda la cadena de valor de un edificio, desde el diseño, los componentes de la envolvente, las instalaciones, los procesos constructivos, la evaluación del comportamiento energético y un poco el decommissioning. Es verdad que en los últimos años de PPP de la E2B ya se empezó a ampliar un poquito la scope, ya no era solo el edificio, sino un conjunto de edificios, casi un distrito, pero tenía ese acotamiento, tenía ese alcance que era la edificación y la eficiencia energética como principal paradigma. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque es la primera vez que la Comisión Europea reconoce una iniciativa procedente del sector construcción, aunque sea eficiencia energética y edificación, pero eso es construcción también, y decide dotarla de unos recursos y comprometer unos recursos durante un periodo de tiempo determinado. Bueno, fueron 10 años, 3 de FP7 y 7 de H2020. Esto es muy importante porque esto lo que permite es desarrollar un programa y desarrollar unas iniciativas y de alguna manera saber que tienes una estrategia y un compromiso a largo plazo. Eso también a la vez te implica una serie de compromisos por parte de la industria en cuanto pues, a reporte, en cuanto a preparación de documentos, en cuanto a labores administrativas. Y lo que sí que es importante respecto a otros programas, no es un coto cerrado, por así decirlo. Es decir, cuando luego lleguemos y expongamos brevemente cuáles son los futuros topics que va a haber, son topics abiertos. No son topics solo para miembros de la FTP o para miembros no tienen ninguna condición especial, salvo las que marca pues, pequeñas especificidades, pero son relativas al topic, no son relativas a pertenecer a la FTP. Luego es un topic abierto, esa diferencia de, yo que sé, por ejemplo, de las JU, que son las que a lo mejor se han contado, de la de hidrógeno o la de Excel o la BBE, bueno, la continuación de BBI, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que cada una pues tiene sus peculiaridades. Una tienes que ser, no te obligan a ser miembro, pero básicamente si no eres miembro no te van a invitar a una propuesta, con lo que en el fondo, si quieres participar tienes que ser miembro. En otras directamente hay una parte de programa más abierto, pero en general no. O sea, digamos, son mucho más un coto cerrado. Tiene también otros compromisos financieros que esto no tiene. Pero bueno, como para no extenderme demasiado, que me quiero intentar ajustar a los 30 minutos, de aquí venimos. Esto imagino que ya lo han contado, simplemente entre Horizon 2020 o 2020 y Horizon Europe, las PPP lo que pasan es a llamarse, o las CPPP lo que se pasan a llamarse son las Co-Program European Partnerships. Por eso ahora hablamos de Build for People Partnership y no CPPP. Es simplemente terminología. Nuestra PPP, o PPP, nuestro partnership, a ver si ya sé yo el primero que dice más, está englobado dentro del pilar 2, esto yo creo que ya os lo habrán contado, y particularmente en Climate. Ahora, pequeño inciso para ir mezclando. El partnership está enfocado en Climate, Energy y Mobility, con lo cual gran parte de los topics
que van a financiarse dentro del partnership, evidentemente tienen que ver con esto. Ahora, importante, aunque no sea a lo mejor la principal motivación de esta presentación, esto no quiere decir que todos y cada uno de los fondos que pueda haber en la comisión dentro de Horizon Europe para investigación en construcción o derivados o relativos se engloben exclusivamente dentro del partnership. Quiere decir que dentro del partnership hay una estrategia dentro de Build for People para desarrollar un programa de investigación que va a financiarse. Pero a la vez, dentro de CTP, se está trabajando no solo para desarrollar esa iniciativa, sino para también intentar influir en el resto de, de programas, principalmente Digital Industry and Space, un poquito en el de bioeconomía, natural resources, en el resto tenemos un alcance un poco más complicado. Lo que quiero decir es que, por un lado, a través de Build for People, construcción se ve aquí representada y tenemos unos fondos preasignados siempre que cumplamos con nuestras obligaciones para desarrollar la agenda estratégica que está recogida dentro de Build for People. Pero a la vez, dentro de CTP, tenemos un roadmap que, de hecho, y por eso estaba haciendo este pequeño inciso, ese roadmap, digamos, tenemos un roadmap de CTP, los comités que os he nombrado antes dentro de CTP durante el año pasado han revisado su papel, su posicionamiento, su estrategia, por así decirlo, sus intereses, y se va a elaborar una versión revisada de ese roadmap de cara a los 3 últimos años de Horizon Europe y a una posible continuación. Y de ese roadmap, al final lo que sale es una especie de agenda estratégica más global, donde una parte, por así decirlo, se deriva a Build for People, pero con el resto lo que también se intenta es influenciar y posicionar los intereses del sector. Es amplio, pero si os llega comunicación de participa, porque sois miembros de CTP o porque vía PTEC se decide hacer una consulta regional, o no sé exactamente cómo lo organizaremos, de participa y di tu opinión en la priorización de estos topics, o lo que sea, que sepáis que de lo que ahí decís o de lo que ahí no decís, luego no es seguro que se vaya a ver reflejado, pero lo que es seguro es que si no decís nada, bueno, pues o no se ve reflejado o se verá reflejado lo que opinen los que sí que voten. Entonces, en ese sentido, los temas de participación que muchas veces llegan y decimos, joder, qué coñazo, esto no sirve para nada, bueno, pues a veces sí que sirve. Y sobre todo, más que a ver, a lo mejor parece que si participas no sirve, pero luego cuando no participas es cuando de verdad dices, pues, luego, claro, no ha salido lo que a mí me interesaba más, pero es que, claro, tampoco he decidido dedicarle un tiempecillo. Y esto vale para Build for People, para cuando lleguen temas de CTP, pero para mí, para cuando Carlos manda cosas de PTEC, que le hagamos caso, porque en el fondo, luego, para poder influir y poder posicionarnos como sector, necesitamos la opinión de los miembros de la plataforma. Como os decía, hay 11, si no han cambiado, hay 11 partnerships firmados y uno de ellos es Build for People. Esto ya, si veis el resto de temas, tema de acero, fotónica, inteligencia artificial y robótica, esto es la continuación de Factories of the Future, temas de baterías, pues, que dentro de estos temas que en general se consideran como macro tendencias, pues, al final la construcción esté reconocida, no deja de ser un pequeño logro de toda la CTP y un pequeño logro de PTEC como miembro de CTP. Que hayamos conseguido volver a ser reconocidos y haber conseguido tener este partnership. ¿Que podría ser más? Siempre podría ser más, pero de momento ya está. Entrando ya en el partnership para no alargarme más de lo innecesario. Al final, como os decía, para simplificarlo, y probablemente con esto me voy a ver las siguientes 2-3 slides, la E2B está enfocada en eficiencia energética y edificación. No quiere decir que eso ya se dé como por sabido. Lo que quiere decir es que Build for People, lo que se decidió estratégicamente a nivel de comisión, es que la continuación de de la E2B había que aumentar el alcance. Por lo tanto, al final, Build for People, ¿qué incluye? ¿A qué se dirige? A neutralidad climática. Ahí hablamos de edificación, pero no solo de edificación, sino del built environment, que en el fondo no son solo los edificios, a sostenibilidad, a reducir la intensidad de recursos, a aumentar la reciclabilidad, a la economía circular. Que si ya no hablamos solo de energía, eso no quiere decir que los topics ya no hablen de energía, hay topics de energía, de hecho la transición mejor es lenta, y ya no hablamos solo de un alcance de un edificio o enfocado a lo que es el edificio como
singularidad. Hablamos de un edificio que está situado dentro de un entorno. Hablamos incluso de ese propio entorno sin necesidad de contemplar el edificio. Entonces, tecnológicamente ya es un salto. Ya no estábamos hablando solo de edificación, sino de sostenibilidad, de descarbonización, pues, de lo que yo creo que es tendencia en 2023. Eficiencia energética era tendencia en 2005, 2006, 2007. No es que no sea importante, no me entendáis mal, sigue siendo. Pero hay que evolucionar. Y de hecho, gran parte de poder haber dado una continuidad ha sido esa evolución. Luego, como os decía, nuestro alcance, descarbonización, sostenibilidad, bueno, y una mejora de la vida. Aquí no. Bueno, pues con los objetivos conseguir una transformación, alcanzar los objetivos del EGD, etcétera. Bueno, un poco People-centric. Esto es importante. Esto de vez en cuando es ya chascarrillo, pero bueno, pues la comisión va adoptando, bueno, vamos a llamarlo términos que se ponen de cierta relevancia, por no decir de modo. People-centric es uno de ellos. Cuando estéis pensando en organizar cuando leáis los topics, lo vais a encontrar por todos los sitios. Y aunque no estoy metido en el mundo de la evaluación y no sé exactamente qué directrices tienen, pero sí que veo las evaluaciones de las respuestas, de las preguntas de las propuestas que nosotros hemos presentado. Y sí que se ve que lo del people-centric, de una manera o de otra, al final acaba o siendo bien reconocido. Esta propuesta contempla o la promueve iniciativas que consideren a la persona en el centro, tal, o todo lo contrario, no se explica suficientemente bien cómo People-Centric se va a implementar dentro de la propuesta. Esto es un minor shortcoming y te reduce en medio puntillo. Con lo cual, People-Centric, no solo porque consideremos que es importante, porque al final no vale con desarrollarlo como decimos nosotros, sino a nivel un poco más operativo, un poco más funcional, si os interesa participar dentro de los topics, tenerlo en cuenta. ¿Quién coordina la propuesta? Esto ha sido otro cambio respecto a la 2B. En la 2B coordinaba DigiResearch, aquí principal contacto es DigiEner, o la comisión o la dirección de energía de la comisión. Pero en el fondo esto ha sido un proceso de co-creación con DigiEnergy, con DigiMove, con DigiResearch, con Clima, con Connect, con DigiGrow, que un poco establece el marco de políticas. ¿Vale? Con lo cual quiere decir que no es que se ha hecho la energía, pero sino que se ha cambiado el liderazgo porque caía en otro pilar distinto. Y este es otro cambio, se coordina entre el CTP y el World Green Building Council. Eso quiere decir que las directrices tienen que estar consensuadas, la presidencia será, entiendo que en principio se cambiará, ahora mismo está en el CTP, imagino que acabará cambiando al World Green Building Council en la parte final. Y bueno, un poco se crea un comité entre miembros de ambas asociaciones. Los objetivos, pues bueno, tenéis la slide y luego, de hecho, imagino que se distribuirá con el programa, con lo cual no voy a enrollarme en leer algo que podéis ver. Yo creo que ya ha quedado un poco claro de dónde venimos, de la urgencia de transformar el built environment, insisto, built environment no son los buildings, hacia dónde, hacia un people-centric innovation in the built environment. Y para ello, ¿qué se han detectado? Pues una serie de retos, de problemas, de objetivos concretos, específicos y de objetivos generales. ¿Vale? Bueno, pues por ahí podéis ver un poco pues, Holistic Innovation, High Carbon. Esto es un poco a gran escala. Vale, por no, esto viene un poco ya a entrar un poco más en el detalle para no terminar de esta, yo creo que es más interesante, que es un poco el resumen de los objetivos que están en el MOU. El MOU es el Memorandum of Understanding que se firma, digamos, el compromiso o el acuerdo. Esto porque es importante, a lo mejor de cara a los miembros un poco que no están metidos, no parece tanto, pero al final esto no es un papel en blanco que se firma así más. Como os decía, el tener un partnership implica ciertos compromisos por parte de los miembros firmantes, en este caso de CTP y del World Green Building Council, y específicamente de los miembros del Partnership Board, que es el organismo de gestión del partnership. Pero bueno, más allá de eso, sí que os implica a todos como posibles participantes en proyectos. El acuerdo se renueva a mitad
y se renueva al final. Y se renueva en base a cumplimiento de una serie de objetivos. Es decir, está muy bien tener un partnership, pero luego hay que dar cuenta, es lo que decía, luego hay que rendir cuenta. Una propuesta normal, pues bueno, tú tienes que rendir cuenta sobre tu propuesta. En un partnership, no, tienes que rendir cuenta sobre las propuestas y hay parte que viene, digamos, son indicadores que pueden venir del propio desarrollo de los proyectos y ahí es donde sí que hace falta vuestra ayuda, en que eso tenga éxito. Pero hay otra parte que de donde viene realmente es digamos, de los miembros. Es decir, hay una serie de compromisos en cuanto a inversión movilizada adicional, a patentes, a generación de empleo, a generación de eventos, de workshops, de dissemination. O sea, hay una serie de indicadores que en principio 2024, si no cambia la costumbre, hay un interim eh, assessment de Horizon Europe, no solo de los partnerships, pero donde están los partnerships incluidos. En principio ahí se revisa, ahí es el punto donde a veces entran nuevos partnerships y ahí podría darse que la comisión decidiera que no se están cumpliendo los objetivos previstos y que no continúa con nosotros. Esperemos que no sea así, pero podría darse el caso. Pero sobre todo hay una cosa muy importante. Tenemos eso en 2024, que parece muy lejos, pero que es el año que viene, pero es que luego quedan 3 años y arranca el nuevo programa marco. Pues parece muy lejos, pero todo se empieza a gestionar años antes, una vez que pasa ese interim report. Luego de cumplir lo que decimos ahora, en parte, desde luego, si no cumplimos lo que decimos, la continuidad futura será muy complicada. Y si cumplimos, también será complicada porque bueno, habrá que hacer una propuesta de valor que sea interesante. ¿Y por qué necesitamos vuestra ayuda? Porque parte de esto viene, o sea, los proyectos son para desarrollar tecnología, para demostrar tecnología, para crear empleo, para generar impacto positivo en términos de reducción de emisiones, y todo eso tiene que estar cuantificado. Y esa cuantificación en los proyectos es importante tenerla. Entonces, muchas veces se pide, y no se pide por capricho, sino se pide porque es necesario cuantificar el impacto que tienen los proyectos para poder tener una continuidad. Luego, si alguna vez estáis participando en nuestro proyecto, si el coordinador de vuestro proyecto os lo pide, que sepáis, bueno, al final, pues sí, os pide un requerimiento, pero que sepáis cuál es el motivo y qué hay detrás muchas veces de ese requerimiento y para qué va a servir. La gobernanza del partnership, que esto es lo que al final luego a todo el mundo le interesa. ¿Cómo puedo participar? Bueno, es más complicado, no es tan fácil. Partnership Board, lo que os decía, digamos, es el organismo de gestión entre la comisión y miembros de CTP y miembros de World Green Building Council. En principio, se ha definido una serie de condiciones, como que va a haber un poquito de algo rotativo entre los miembros, etcétera, tal cual. Pero bueno, básicamente, si no soy miembro de CTP, pues esto alguna vez nos ocurrió, yo quiero ser del Partnership Board, pero si ni siquiera eres miembro de CTP, vamos a ponernos cada uno. Entonces, al final está formado por miembros de las asociaciones, elegidos y contemplando una serie de criterios de complementariedad de países, género, perfiles, industria, centros tecnológicos, universidad, miembros asociativos, tal. Está elegido. Importante, el Stakeholders Forum. Aquí sí que podéis participar todos. ¿Vale? Es una reunión abierta completamente. Es decir, no es bueno, tenéis que demostrar que estáis interesados en participar, ¿vale? Eso podéis canalizarlo. Pero es una reunión donde al final lo que se quiere es que los interesados en formar parte de Build for People asistan y tengan su oportunidad de participar de una manera más o menos funcional. El año pasado se hizo online, bueno, tengo una slide a posteriori, así que no, luego lo comento ahí. Y la idea es que se organice una vez por año. Este año no estoy seguro, imagino que se mantendrá el formato online. No, está muy bien para los ponentes que a lo mejor tienen que dar una charla de media hora y que por lo que sea no pueden viajar, aunque siempre es preferible, pues está bien. Yo creo que para la interacción entre la gente y los miembros se pierde en lo online. Por mucho que puedas tener más o menos interés, te pierdes en el online. Pero bueno, también tiene sus ventajas. No sé cómo al final se gestionará, pero estar interesados porque al final el año pasado como se hizo, bueno, esto lo paso simplemente que sepáis que también en los países miembros, como miembros de
del comité de la comisión pues participan dentro de Build for People. Lo que es decir, el objetivo del Stakeholders Forum, que yo creo que esto es más interesante, sobre todo para vosotros que estáis ahí, es un poco aconsejar, revisar las prioridades que estén en líneas con el SRI, reportar un poco a todos los miembros, ser capaces de tener un sitio donde ahí sí podáis obtener vuestras opiniones, recomendaciones, ajustes, etcétera. Entonces, bueno, un poco en principio, pues miembros de CTP, entidades afiliadas o interesados, miembros de la comisión, participación a través de asociaciones europeas no afiliadas, etcétera. Ya digo, el año pasado hubo 350 registrados, asistieron 170, esto fue en junio, y estuvo bastante bien porque hubo una especie de sesiones plenarias y luego varias mesas redondas, no muy grandes, o mesas redondas, o salas privadas en paralelo, no muy grandes, donde sí que se intentaba que hubiera un poquito de participación. Entonces, siempre es muy fácil decir, yo quiero participar. Bueno, aquí tenéis un evento donde, de alguna manera, al principio tampoco sé si, tampoco ahora lo toméis al pie de la letra de que puede participar todo el mundo, pero en principio yo creo que todos los interesados que tengan capacidad de exponer, o bien pueden participar de manera directa o pueden canalizar su participación. Entonces, de alguna manera, mostrar el interés es bueno. De hecho, la web de Build for People yo creo que debería estar ya creada, está casi creada. O sea que yo creo que dentro de poco se lanzará y a partir de ahí os podréis registrar como interesados y demás. Lo que os decía, un poco los KPIs que vienen en el MOU que estaba hablando antes, un poco al final los objetivos se representan en KPIs, pues inversiones adicionales generadas por el partnership, productos que se crean, reducción de energía, reducción de emisiones de CO2, etcétera. Al final todo esto viene promovido, viene salido o viene demostrado un poco en parte gracias al impacto que generan los productos o las tecnologías que se desarrollan dentro de los proyectos que se financian dentro de Build for People y dentro de lo que se puede hacer adicional que va un poco catalizado por Build for People. Entonces, por eso es importante lo de reportar. Veo que me quedan 4 minutos, bueno, que me paso un poquito, pero voy intentando pasarme mucho. Al final, bueno, esto es lo mismo. Pues, dentro de Build for People, pues todos estos KPIs pues, han hecho un poco una clusterización de los KPIs pues, para darle una serie de objetivos, un poco más de armonía, de balance. Esto lo tenéis ahí, tampoco yo creo que es lo más relevante. 3 temas adicionales rápido. Dentro de Build for People intentamos no vivir dentro de una burbujas, sino establecer sinergias adicionales con asociaciones o organismos de interés. ¿Para qué? Para fomentar la innovación dentro de nuestros temas de diversa manera. Por un lado, a través del set plan, pues al final lo que se recoge dentro del set plan, poder tener un input que vaya alineado con lo que interesa dentro de Build for People en el set plan. En particular, dentro del Working Group 5, que es el de retrofitting, renovación, refurbishment, etc. ¿Qué más? Con el resto de partnerships o de asociaciones, por ejemplo, con Spire, que al final es quien está detrás del partnership de Process for Planet. ¿De qué manera? Colaborando, encontrando sinergias, viendo alineación de las agendas estratégicas, porque hay puntos en común, viendo posibles proyectos que puedan ser co-creados por los topics, teniendo capacidad desde nuestro interés como industria de influir en los topics de Spire, o al revés, o incluir temas de interés de ellos. Luego, esto se está haciendo dentro de Build for People, pero también se hace dentro de CTP. La preparación del Work Program, pues bueno, ahora mismo donde estamos, bueno, ya se ha creado un comité simplemente para que lo sepáis, un poco para intentar incluso fomentar más esa participación dentro del Work Program. Al final el Work Program sale de la agenda estratégica y luego se revisa y se propone, pero bueno, se ha creado incluso un comité un poquito más especializado dentro de Build for People para poder para copreparar eso junto con la comisión. Digamos que, bueno, dentro de que es un trabajo conjunto, había una cierta deriva de la comisión a influir sobre la selección. Vamos a crear ese comité para trabajar de manera más coordinada. Para lo que interesa desde un punto de vista práctico, Work Program, bueno, hoy cierra la Call 2022, con lo cual esa ya es tarde para que participéis. Call 2023 está abierta. Call 2024 no está abierta, pero están los topics. Podría ser objeto de algún cambio en principio. La comisión se guarda el derecho de poder hacer modificaciones, pero en principio no se toca nada.
Para el 26, 25, 26, 27, pues se seguirá un poco pues, el proceso que vais viendo y se trabaja junto con Trevor for People. De aquí, seguro que muchos de vosotros recibís desde CDTI, como expertos, la posibilidad de prever inputs en los Work Programs. Claro, esto hay que poner en común a todos los países miembros. Pero CETI hace un esfuerzo muy grande para luego intentar defender nuestras posiciones. Entonces, cuando piden esas revisiones e input, también es bueno que lo intentéis dar. Luego ellos tienen un trabajo muy complejo de intentar ponerlo todo en común, pues claro, uno se puede contradecir con el otro, pero que intentéis dar ese input. Porque la manera de que vuestros intereses se vean reflejados es escribiéndolo. Entonces, tanto si os llega de Bill for People como si os llega de cualquier otro clúster, hacerle caso a sus correos, que muchas veces nos los tendemos a saltar porque tenemos todos un montón de cosas, pero luego revisamos los topics finales y decimos, joder, qué feos que son, no me gusta. Es verdad que a lo mejor la capacidad de escribir un nuevo topic la vais a tener más complicada. En general, todos, ¿eh? Yo también. Ya quisiera poder modificar y meter otros topics a lo mejor en tal. Pero por lo menos tenemos capacidad de sugerir y de intentar afinar un poquito. Entonces, vamos a intentar hacerle caso. Y bueno, como comentaba, esto dentro de Cluster 5, bueno, estos son el resumen de los topics que ha habido, con lo cual creo que no vamos a revisarlo porque cierra hoy. Las propuestas que se han financiado, como veis, España dentro de los coordinadores tiene una muy buena presencia y dentro de los participantes creo que también la sigue teniendo. Luego, sugerencia, para los que estéis interesados, a lo mejor la fuerza para poder coordinar una propuesta o la masa para poder hacerlo no siempre la tenéis. Pero dentro de CTP y dentro de PTEC hay un montón de organizaciones. Muchas de ellas somos miembros de CTP y de PTEC. Bueno, a veces es cuestión también de intentar ser proactivos. Pero cuando digo ser proactivos, también es ser proactivos proactivamente. Y me explico. Ser proactivos es no es que habléis el topic y llaméis, yo que sé, oye, Tecnalia, que yo quiero participar en este topic. Esto está muy bien, pero sería, oye, Tecnalia, dentro de este topic yo tengo desarrollada tal tecnología que creo que encaja perfectamente con los intereses del topic y que se puede tal y que además puede tener este impacto y que me gustaría meterla. Y entonces a lo mejor Tecnalia o Acciona o Cartif o la UPC o quien sea que esté movilizando o que esté participando en alguna propuesta, ve eso y dice, joder, pues sí que es interesante. Si simplemente os decís, oye, Tecnalia, que yo soy de la PT que quiero participar, van a decir, joder, pues vale, claro, y yo. Hay que decir, cuando digo que seáis proactivos, es por un lado, yo os animo a que intentéis aprovechar este tipo de eventos o el networking que se puede generar dentro de los grupos de trabajo de PT, o que PT sea miembro de CTP, o los Infoday, que organice CDT, etcétera, para promover vuestros intereses, pero a la vez que sea para promover los intereses que tienen relación con el topic. Que si tenéis una posibilidad de hacer una presentación, imaginaros en un brokerage event de eso, que no contéis simplemente lo bueno que la capacidad que tengo de elaborar, que intentéis ajustaros realmente a lo que pide la llamada, porque es la manera que vais a conseguir captar un poquito más de interés de quien pueda estar movilizando. Eso ya es como consejo un poco, bueno, de experiencia, ¿no? De cuando nos llegan esto y de cuando nos llega de una manera y cuando nos llega de otra. Caso le hacemos a todo el mundo, pero al final si recibes muchos correos, pues en el fondo, quien te lo propone algo que realmente se alinea mejor, pues tiene más posibilidades. Bueno, esto es Cluster 5 para 2023-24, que lo que os comentaba un poco de, bueno, pues el foco, y ya para terminar, porque si no ya sí que me estoy pasando 3 minutos, 2 slides que me quedan. Los topics los tenéis, entonces no me voy a poner a contaros el contenido porque vais a la página de la comisión, descarguéis el Word Program y de hecho aquí creo que al final tengo los links y lo podéis mirar. Simplemente varios comentarios. Call 2023, cierra el 5 de septiembre. Parece muy lejos, pero vacaciones son en agosto. Quiero decir, lo que os puede interesar para aquí, empezar a pensar que hay gente que ya está preparándolo y que los que no están preparándolo porque han terminado de preparar hoy y tal, hay algunos topics en marzo o abril. El mes que viene, el siguiente, se empiezan a mover. A ver, si vais ya en julio, no esperéis participar, va a estar más complicado. Entonces, intereses con tiempo.
por eso precisamente los borradores llevan meses circulando. El borrador final hasta lo publicó la comisión hace tiempo. Y estos ya son definitivos. O sea, si tenéis interés en alguno de estos topics y creéis que podéis contribuir en alguno de ellos, empezad a hacerlo ya. Como veis aquí, bueno, pues hay un poquito de todo. Seguimos con edificación, pero bueno, ya hablamos de gestión del dato, vulnerabilidad de edificios y de built environment, lo cual quiere decir que no necesariamente esa propuesta es solo para edificio. Demonstrate built environment decarbonization pathways. Built environment decarbonization. Y ahí hay quien puede que entienda que el built environment decarbonization es solamente el edificio y hay quien no. Hay que leerse bien el topic, ver lo que pide exactamente, desgranarlo, pero probablemente no sea solo edificación. Consejo, CSA, las CSA será una. No es que estén preasignadas, pero suelen ser. No, yo no recomiendo que focalicéis en ellas. Hasta ahí. Y bueno, accesibilidad e inclusividad en el built environment. Importante, como veis, bueno, para el año que viene son todo IAs, Innovation Actions, algunas al 60% y otras no. No me preguntéis por qué unas sí y otras no. No tengo la respuesta, no lo sé. Es verdad que las que van al 60% son un lump sum y las que no van no, pero no sé muy bien por qué este sí y este no, porque el TRL es exactamente el mismo, el presupuesto que hay es más o menos el mismo, entonces bueno, pues hay cosas que no se explican. A lo mejor si pregunto me la dicen, o a lo mejor pues bueno, simplemente la comisión decidió que la mitad es ponlo y la mitad para otro y ya. Lo del last amp es importante, sobre todo es más importante para el que esté preparando la propuesta y coordinando en cómo prepara los paquetes de trabajo, las actividades, para cuadrar con los hitos de pago más o menos, porque un LAMSAN es que al final te pagan por más o menos por hito cumplido. Luego, si tienes muy pocos hitos y tienes todos tus hitos a final de proyecto, pues ya sabes lo que va a pasar. Y si no los cumples, pues ya vas a saber lo que va a pasar. Tampoco puedes crear 800 hitos. Bueno, pues ahí hay que balancear un poquito. Y lo del 60% ya pasó en las colas anteriores. Bueno, pues imagino que parte del compromiso, pues es un poco parte del peaje. Oye, ¿queréis más compromiso industrial? Demostrarlo. Aquí por lo menos te lo ponen claramente. Con el 2024, lo que os decía, este es para septiembre del 24, este sí que queda un poquito más. Ahora mismo nadie está pensando en esto. De hecho, yo todavía no me he revisado los topics del 24, pero sí que es verdad que tampoco lo dejéis más largo, sobre todo si tenéis algo que encaje muy bien. Pero ya veis, industrialización, sostenibilidad, robótica, BIM and Digital Twins, sí que hay parte de edificación, parte de Built Environment. Lo que os quiero decir, como veis, ya no es solo energía, ya no es solo el edificio, no es solo eficiencia energética, hay topics de mucho interés que además se adaptan muy bien con los grupos de trabajo que están creados en PTEC y demás. Yo creo que hay oportunidades, pero también es verdad que cuesta un esfuerzo, hay que invertir recursos, que no siempre se tienen, pero el que algo quiere, algo le cuesta. Y bueno, esto ya os decía, se va a crear un comité para co-crear el Work Program 25-27 para hacerlo un poquito más coordinado entre comisión y Build for People y todos los links de interés y seguramente alguno más que me haya dejado por si os interesa. Y luego, bueno, los contactos de la FTP, si queréis contacto directo con ellos, de World Green Building Council, yo os aconsejo ir a través de FTP, ya que sois de PTEC, si queréis contacto directo. Pero en cualquier caso, si no, podéis contactar a través de Carlos y APTEC, a través de mí, sí, de mí, que al final, si no tenéis mi contacto, pues se lo pedís a Carlos, no hay ningún problema, me lo podéis escribir, yo os contesto cuando pueda, tampoco digo que lo vaya a hacer al instante, pero intento contestar rápido. Y por supuesto, cualquier cosa, pues nos vemos en los siguientes eventos. Y muchas gracias de nuevo a PTEC pues, por la oportunidad de poder presentar y de daros a conocer un poco Build for People. Y lo siento por haberme pasado un poquito el tiempo, porque además, si tenéis café, seguro que estáis un poco mirando la hora.